Mi nombre es María Eugenia Goicoechea, bueno, yo soy docente de la materia, de la cátedra. Soy socióloga, doctora en ciencias sociales, soy investigadora del CONICET, bueno, y docente obviamente de la FADU. Bueno, la idea era traer principalmente las estrategias de análisis cuantitativo, ¿no? Ya estuvimos trabajando sobre todo los cualitativos, pero yo me quedé como con una sensación de cierta linealidad en, por ahí de visión dicotómica para entender las estrategias cualitativas versus las cuantitativas. Por eso voy a hacer una pequeña recapitulación de algunas cuestiones y aparte de los estudios cuantitativos, presentar lo que son las técnicas mixtas, ¿no? De triangulación, que básicamente es articular los métodos cualitativos y cuantitativos. Pero previo a eso, para recapitular un poco, traje el cuadro que había hecho Mabel, ¿no? Donde diferenciaba lo que es metodología de método, ¿no? No sé si se, bueno, no importa. Espero que se vea mi flechita, mi mouse. Por un lado, la metodología. ¿Qué entendemos por metodología? Que es la investigación pensada en un sentido amplio, ¿no? Es esa lógica interna de la investigación. Cómo yo empiezo a concebir mi idea, incluye desde la cuestión más teórica, conceptual, a cómo termino bajándola a la construcción del dato. Son esos pasos que vamos a ir contemplando en la construcción de esa investigación. Y dentro de esa metodología están los diseños. Son diseños que si bien se pueden emparentar, ¿no?, a los distintos paradigmas, esto es el diseño cualitativo y el diseño, el diseño emergente o flexible, que se puede entender como más emparentado con el paradigma cualitativo, versus el diseño estructurado, que tiene más que ver con los paradigmas cuantitativos, pero eso no necesariamente tiene que ver con qué tipo de métodos yo voy a usar. Los métodos son los que más o menos estuvimos viendo, ¿no? Dentro de los métodos cualitativos, como trabajaba Mabel, el análisis del discurso, entrevistas, observaciones, que tanto trabajó Vero. Bueno, dentro de métodos de análisis cuantitativo, sabemos que están los censos, las encuestas, una encuesta que es algo diferente a una entrevista, y lo que son las triangulaciones, esto que comentaba, pero no necesariamente hay una correspondencia. El diseño emergente o flexible es ese donde el investigador se permite un avance conjunto de lo que es la construcción del dato, la bajada a la evidencia empírica, la teorización, el procesamiento, el análisis. Eso se da de una manera como hasta circular, porque lo que se busca es un poco generar esa coherencia y esa concordancia entre lo que está viendo y qué conceptualización puede dar, ¿no? Apelando a los antecedentes, al marco teórico. Entonces siempre empieza a haber como un ajuste. Versus el diseño estructurado, donde señalábamos que hay como quizás una clara secuencia, hasta rígida, ¿no?, de etapas, donde primeramente hay una definición de una pregunta-problema. Bueno, eso también está en el diseño emergente, ¿no? Esa pregunta-problema que es la guía en algún punto, pero es una pregunta-problema que hasta se puede llegar a revisar a la luz de los datos y de la realidad. Por eso, en los diseños emergentes y flexibles, se considera mucho el punto de vista del investigador, porque es a partir de esa subjetividad que va generando esa coherencia entre teoría, conceptualización y realidad, digamos, si es que existe. Versus el diseño estructurado, que como decía anteriormente, está más pensado en esa secuencia lineal. No solo hay una pregunta-problema, hay también una construcción de una hipótesis, hay una decisión teórica de con qué anteojos ver esa realidad, y después hay una bajada que vamos a llamar operacionalización, que después voy a explicar de qué trata, que es cómo yo, desde mi postura, construyo ese dato, ¿no? Desde mi marco teórico, bajo a la evidencia empírica. Pero esa correspondencia entre un diseño emergente y unas técnicas cualitativas, o un diseño estructurado y unas técnicas cuantitativas, no siempre es así.
con Mabel damos clases en la Universidad de Palermo de diseño, en el doctorado en diseño. Las investigaciones son básicamente cualitativas, sin embargo, por ejemplo, tienen una manera de enseñar la investigación y el cómo hacerla basada en un diseño estructurado. Entonces, son investigaciones que trabajan con técnicas casi siempre cualitativas, pero se guían y estructuran su esquema de objetivos, de hipótesis, de matrices de datos, que ahora vamos a ver de qué se tratan, de una manera muy rígida. Versus, por ejemplo, hay estudios cuantitativos en el plano de la demografía o los estudios de estratificación social, por ejemplo, en relación a las clases sociales. Hay muchas teorías y hay mucha ida y vuelta en la construcción de modelos, ¿no? Quizás un punto de partida que es inobjetable es que se trabaja con datos con fuentes secundarias, con datos de una determinada encuesta, pero después, ¿qué modelo a seguir? ¿Qué variables tomar? ¿Y qué categorías? Eso es un ida y vuelta, y no solamente tiene que ver con cómo yo juego con ese modelo estadístico, sino que también tiene que ver con cómo concibo yo la teoría. Por ejemplo, en cuanto a clases sociales, hay muchos debates. El marxismo no considera a los servicios como generación de valor. Entonces, la mirada de las categorías ocupacionales son diferentes, no es lo mismo cómo se concebía la división de clases obrero, propietario, a cómo fue adquiriendo cierta heterogeneidad ahora. Entonces hay mucho debate entre la teoría y qué datos yo puedo construir. Y no necesariamente se puede encuadrar dentro de lo que es un diseño estructurado. Entonces, un poco el objetivo también de esta presentación, de esta pequeña clase, es presentar las estrategias de análisis cuantitativo, pero también tomando en consideración esa no rigidez, ¿no? De los diseños y de los métodos. No obstante, hay dos aspectos que toda investigación en algún punto desea responder o desea sortear para ser válida, ¿no? Que es, por un lado, ¿estoy midiendo lo que quiero medir o estoy mirando lo que quiero mirar? Que tiene que ver con cómo es esa bajada, ¿no? De esa cuestión más teórica a la cuestión práctica, y después cómo estoy seleccionando mis unidades de análisis, mis casos y demás. Yo, como para decirlo de una manera rápida o simple, lo denomino muestreo y operacionalización. Van a ver que, de acuerdo a los métodos cual y cuanti, estos conceptos no son tan así. Pero bueno, un poco con ese argumento, la estructura de la clase va a ser presentar los métodos cuantitativos con una perspectiva comparada con lo cualitativo, en relación a esos dos aspectos, al muestreo y a la operacionalización. Y después introducir los métodos mixtos y triangulación. Dentro de esos métodos mixtos y triangulación, a una breve presentación de algunas estrategias metodológicas que desarrollé en mi tesis doctoral, y Jime presenta su tesis de maestría. Bueno, el muestreo, no sé si se ve la imagen, ¿no? Es ese señor que se está llevando como una porción de realidad. En lo que es el lenguaje cuanti, supongamos que la torta en su conjunto es la población y lo que obtiene el investigador de acercarse es una muestra. Y este es un poco el terror de toda investigación, ¿no? Me estoy llevando una porción de realidad. Esa porción de realidad es representativa, y la verdad que es un debate o es un desafío que está tan presente en el campo cualitativo como en el cuantitativo. Así a modo anecdótico, hace 2 días charlaba con Vero en el marco de una reunión del centro de investigación en el que participamos, con Verónica Paiva, ¿no? Docente de la cátedra que dio la clase sobre estudios cualitativos, ¿no? Y ella trabaja con personas en situación de calle, y ella comentaba de que hay como una división muy marcada entre los
los sin techo, los que no tienen vivienda, y los que viven en la villa. Como que no es una opción de la persona que está en situación de calle ir a alquilar algún cuarto en una villa. Y yo le comentaba que, bueno, había hecho un trabajo más de consultoría y que yo había visto uno o dos casos donde las personas habían alquilado una habitación para cocinar, bueno, más que nada como estrategia de trabajo. Y Vero misma lo que me decía es, bueno, yo hice 50 entrevistas. Dentro de esas 50 entrevistas no vi ninguna persona que tenga esa característica, ¿no? Entonces, a lo que voy es que incluso en los estudios cualitativos hay una intención o hay una búsqueda de alcanzar cierta representatividad. Sobre todo significación en la elección de mis unidades de análisis. Entonces, el muestreo tiene que ver con cuál es el tamaño de esa muestra que yo voy a recolectar para analizar y cómo la elijo, cómo la escojo. Un aspecto es, bueno, y dentro de las estrategias de análisis cuantitativo están los muestreos que presuponen esa representatividad, pero pueden ser o no probabilísticos. Esto quiere decir que con estrategias cuantitativas yo puedo tratar de establecer un muestreo representativo, pero que no sea probabilístico. Quiere decir que yo no puedo con cierta apoyatura matemática decir que los datos que yo recolecto son extrapolables al total de la población, bueno, y ahí entra en juego lo que son los muestreos probabilísticos, donde lo que yo tengo que señalar es con qué margen de probabilidad yo me manejo, ¿no? Entonces, cuando pienso en los muestreos probabilísticos, lo que hago es incorporar modelos matemáticos que me sostienen por, bueno, leyes, ¿no? Está la ley de los grandes números, que fundamentan y respaldan que los datos que yo identifiqué, porque los hice con determinada metodología, porque el tamaño de la muestra yo lo determiné con estas fórmulas choclosas, que quédense tranquilos que no las voy a desarrollar, pero yo lo que quiero que sepan es que hay distintas fórmulas matemáticas para establecer ese número, y son los que dan una cierta confianza, no puede ser del 95, del 99% de confianza sobre la veracidad de los datos que yo estoy diciendo. Para construir ese tamaño de muestra, para identificar cuál es ese número, bueno, hay varias cuestiones que hay que considerar. Por un lado, hay que conocer la cantidad total de unidades que componen la población, ¿no? Recuerden que la población es esa gran realidad y la muestra es ese pedacito que yo voy a tomar. Entonces, hay que conocer supuestamente el número total de unidades de análisis de la población, hay que conocer el nivel de dispersión que tienen, o sea, cuán diversas son entre sí esas unidades de análisis, evaluadas en función de distintas variables. Hay que asumir un margen de error que puede llegar a tener esa muestra. Bueno, hay varias cuestiones, pero no me voy a detener mucho en esto, pero lo que sí me interesa que queden claro es que el muestreo puede ser representativo y hay un fundamento matemático que lo hace probabilístico o no probabilístico. No obstante eso, puede ser representativo porque yo elijo mis unidades de análisis con determinados criterios. Y esos criterios valen tanto para las estrategias cualitativas como para las cuantitativas. Y hay muchas cuestiones que se pueden bajar desde el sentido común y se le suma la cuestión más metodológica y estadística. Entonces, en lo que es muestreo representativo hay distintas formas de seleccionar esa muestra, ¿no? Por un lado, el aleatorio simple, bueno, con reposición o sin reposición. Acá hagan de cuenta que están jugando al bingo y que tienen su bolsita de números, que la baten y sacan 1, sacan 2, sacan 3, de acuerdo al tamaño de muestra que ustedes consideran tener. Con reposiciones, y vuelvo a poner la bolita y puede volver a salir. Sin reposiciones, que las voy sacando y las voy ubicando en el tablero de bingo, y ahí está. El muestreo sistemático
Se usa mucho, por ejemplo, cuando se trabaja con tabulados, con bases de datos, ¿no? Donde yo tengo ordenados y listados todas mis unidades de análisis, entonces establezco que no sé, cada 3 o 4 unidades de análisis voy a seleccionarla. Arranco de una manera aleatoria, no con el primero, no necesariamente con el primero, y voy seleccionando. Pero lo que a mí más me interesan, porque en estos casos suele ser necesario, ¿no? En el aleatorio simple y en el sistemático, conocer ese total de población. A mí me interesa bastante el estratificado y el por conglomerados o racimos, porque sí dan mucho lugar a los criterios del propio investigador, ¿no? A cuáles son las necesidades y las pautas. Por ejemplo, el estratificado tiene que ver con pensar cuáles son esas características de la población. Por ejemplo, puedo dividir por cuotas la población en función de, bueno, quiero que el 50% tenga entre 10 y 18 años, que el otro 50% tenga entre 19 y 40, y corto ahí mi muestra. Después, otro criterio de estratificación puede ser por sexo, ¿no? Entonces yo ahí ya voy, si de hecho conozco el tamaño y la cantidad, hasta puedo precisar mucho más cuál es el número de individuos que necesito para garantizar esa representatividad, y ahí es interesante porque esos grandes números, ¿no? Ese tamaño de la muestra puede ser menor y así todo puedo garantizar representatividad. Y el otro que se usa mucho en los estudios más geográficos es el de conglomerados o racimos. En el estudio estratificado lo que se hace es pensar y componer grupos homogéneos en su interior y heterogéneos entre sí, ¿no? Por ejemplo, población que tenga toda entre 15 y 40 años, ¿no? Puedo cortarlo así, o no, bueno, no, mejor estratos en función del sexo, ¿no? Puedo organizarlo así. En cambio, en los conglomerados o racimos, lo que hago es identificar grupos que sean suficientemente heterogéneos en su interior, pero que a su vez sean homogéneos entre los distintos conglomerados. Por ejemplo, esto funciona bastante en áreas geográficas, en localidades, también cuando se trabaja por intención de voto, ¿no? Cuando se analiza un poco los resultados de encuesta o se quiere aproximar unos boca de urnas, se buscan mesas que sean lo suficientemente heterogéneas, ¿no? Y de esa manera poder, con poco costo económico, precisar datos. Pero después, también esta estrategia de análisis y de selección, de muestreo, con supuesto de representatividad, se usa, como señalaba, para los estudios cualitativos. Este es un ejemplo, voy a comentar rápidamente, un ejemplo de un proyecto de investigación que llevo adelante, es un PI, que está dentro de la Secretaría de Investigación, es sobre los impactos socioterritoriales de la política de distritos económicos, que si no la conocen, rápidamente les digo, es una iniciativa que tiene el gobierno de la ciudad de crear distritos económicos, ¿no? El distrito tecnológico, el del diseño, el de las artes, el del deporte, sobre todo en las zonas más degradadas de la ciudad y particularmente en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, con un grupo interdisciplinario lo que hacemos es analizar cuáles son esos impactos, sobre todo territoriales, ¿no? De la renovación urbana a partir de la política de distritos. Es una investigación, perdón, es una investigación cualitativa, pero van a ver que tiene un diseño estructurado y tiene una determinada técnica de muestreo. ¿Por qué? Porque nosotros lo que queremos hacer es analizar el alcance, el tipo y profundidad de esa transformación en el territorio que se está queriendo promover a partir de esa política de distritos. Entonces lo que hicimos fue, acá, bueno, en el mapa de figura que dice subáreas y manzanas testigo por distrito, espero que, no hace falta que me contesten, pero espero que más o menos se vean las imágenes. Son los polígonos que componen los distintos distritos, y en principio nosotros lo que hicimos fue
hacer un análisis bastante exhaustivo y sobre todo cualitativo de cuáles son las características urbanas y territoriales de cada uno de los polígonos que componen estos distritos económicos. Identificamos sectores que por nivel socioeconómico, por tipo de tejido, por uso del suelo, por presencia de amenidades urbanas, tenían ciertas características homogéneas en su interior. Y una vez que identificamos eso, identificamos lo que son manzanas testigo. Entonces, una vez que tuvimos esas manzanas testigo, aplicamos determinadas estrategias de análisis más geográfico, ¿no? Para analizar por ahí los procesos de densificación, tipología edilicia, si hubo procesos de venta, de no, demolición, cuál es el estado de avance de las obras. Entonces, es una estrategia, un diseño estructurado, aplicable a investigación cualitativa, pero con una determinada técnica de muestreo que garantiza o intenta garantizar cierta representatividad. Entonces, a lo que voy es que ese supuesto de la búsqueda de la significación y de la representatividad está presente en ambas técnicas. El otro elemento que me interesaba armar como gran categoría de presentación y de argumentación, y tiene que ver con esta difícil palabrita de operacionalización, que tiene que ver con esa construcción, esa bajada del concepto a la evidencia empírica o el dato. Se suele pensar la operacionalización como una instancia más metodológica, ¿no? Sin embargo, es una instancia que arranca y atraviesa toda la investigación, desde el posicionamiento teórico a la cuestión más de la construcción de las distintas evidencias que componen el dato. Y acá también hay como una gradiente y una diferenciación en la manera en que se resuelve esa operacionalización. Esa operacionalización puede ir de más concreto o en realidad de más abstracto a más concreto, ¿no? De acuerdo a cuál es ese posicionamiento, porque en algún punto ese acercamiento al objeto de estudio parte de una concepción ontológica del investigador, un posicionamiento epistemológico de cómo se cree que se construye el conocimiento, ¿no? Entonces, por ahí las líneas más cualitativas, con diseños emergentes o flexibles, van a quedarse simplemente con la identificación de determinados conceptos sensibilizadores, ¿no? En lo que son los estudios cualitativos no se trabaja tanto con variables, que ahora voy a desarrollar de qué se trata, sino que se habla más de dimensiones. Entonces, pensando un poco, pueden querer analizar la vulnerabilidad social, identifican determinadas dimensiones que componen a la vulnerabilidad, como puede ser la vulnerabilidad habitacional, la vulnerabilidad migratoria, y con esa lente se baja un poco, se hace ese ida y vuelta con los casos, ¿no? Con las entrevistas. Bueno, otro aspecto que me quedó medio colgado de lo que es el muestreo cualitativo tiene que ver con esa saturación teórica, ¿no? Que es voy, vengo al campo hasta que ya encuentro siempre lo mismo. Cuando encuentro siempre lo mismo, cerré mi campo, ¿no? Cuando veo que ya no hay tanta variabilidad en esas caracterizaciones que yo voy encontrando en relación a la vulnerabilidad, cierro con mis casos. Que también en algún punto tiene que ver con esa búsqueda de representatividad, ¿no? Entonces, los posicionamientos cualitativos se van a quedar con eso, con, bueno, identifico cuáles son esos conceptos sensibilizadores. Una bajada un poquito más concreta, lo que va a hacer es operacionalizar un poco más, va a identificar determinados objetivos específicos, ¿no? Dentro de la investigación, y van a construir matrices, que es, para cada objetivo que yo tengo, voy a identificar mi concepto, y voy a ver más o menos cuáles son esas dimensiones, y voy a tratar de darle un valor. Y por último encontramos lo que es ya una postura más rígida, que es lo de la operacionalización de una variable. Una variable tiene que ver con ese concepto que yo identifiqué, vulnerabilidad, ¿no? Darle una definición teórica o nominal,
darle una definición real, ¿no? Que por ahí tiene que ver con identificar las dimensiones, y darle una definición operativa, que tiene que ver con, bueno, entonces yo, ¿cómo voy a medir la vulnerabilidad? Y ahí entra el juego de las variables. Hay variables simples y hay variables complejas. Entonces es interesante ver cómo cuando la variable es cada vez más compleja y más abstracta, se llega a construir esa operacionalización. Y ahí es donde entran los índices. Bueno, ahora vamos a ver un poquito rápidamente ese proceso de desgranamiento hacia la construcción de un índice, considerando lo que son los tipos de variables. Espero que vayan bien. Yo estoy como hablando a ciegas. A ver. Perdón, voy a hacer ustedes me escuchan bien, va todo bien, ¿no? Porque yo no los veo. Sí, Euge, se escucha bien. Bueno, genial. Disculpen que haga el alto, pero es como que es fuerte, porque además creo que si yo puedo... Ah, yo estaba con la pantalla completa. Denme un segundito, que por lo menos ahí... Ahí está. Vuelvo a la presentación. Porque no veo ni una carita, nada, ni siquiera veía la cara de Mabel. Sí, igual estamos con la pantalla apagada, pero... Claro. No, es que cuando pongo el modo presentación sigo sin verlos. Bueno, no importa. Yo lo que traje acá es un pequeño ejercicio más inventado. No lo tomen, espero no herir ningún tipo de susceptibilidad con esto. Es un ejemplo totalmente inventado para pensar o para dar cuenta. Perdón, acá nos dicen todos si es verdad que no se ve completo, se corta la pantalla, se ve solamente un pedacito del cuadro, digamos. ¿Siempre pasa eso? No, ahora no, que... No, cuando achicaste la ventana creo que... Ok, bueno, vuelvo a hacerlo bien, total. ¿Ahí? Ahí, perfecto. Perfecto. Bueno, seguimos a ciegas entonces. Yo me reía un poco de Vero, pero la entiendo, la verdad que es como el vértigo de estar a ciegas. Bueno, acá comentaba de que traía este ejemplo, ¿no? Como para ver cómo se analizan y se construyen estas variables que pueden ser desde lo más simple a lo más complejas. Supongamos que estamos en la FADU, en una normalidad, no la nueva, sino la anterior, y lo que queremos hacer es analizar por ahí las opiniones sobre la legalización del aborto, ¿no? Entonces hacemos un muestreo no probabilístico por cuotas, identificamos distintas edades. Uy, bueno, no, está mal, no piensen que hay niños de 10 años, hagamos otro corte, ¿no? Etario, pero armamos por cuotas y elegimos varón, mujer, digo otro, porque honestamente soy bastante ignorante en el término, en lo que es la cuestión de género. Entiendo que va más allá de la cuestión binaria de varón-mujer, ¿no? Entonces, lo pongo así, disculpen. Y lo que obtengo es, esto se llama un tabulado, ¿no? Una base usuaria. Acá tengo todos mis casos, 1, 2, 3, 4, tengo el femenino, masculino, trans, que yo le puedo dar un número, ¿no? Y es una manera de convertir una variable que se le llama nominales, ¿no? Porque son nombres, bueno, la paso a numérica. Edad es una variable de tipo continua o numérica. Ocupación, estudia, trabaja, nacionalidad. Bueno, las variables son nominales, ordinales o continuas, ¿no? ¿Y qué posición tiene frente a la legalización del aborto? Y acá lo que puedo hacer es, creo que en algún momento lo hemos conversado, es una pregunta, sí, no, o no sabe, ¿y por qué? Esto es lo que hemos conversado un poco. Puede ser una pregunta abierta, ¿no? Que no se sostenga con un cuestionario, y lo que yo hago es recuperar la opinión de la persona, recupero la de todos,
de todas las personas que yo quiero encuestar, y después voy asimilando las respuestas y voy cerrando en categorías. Eso se llama como cerrar preguntas abiertas. Y termino diciendo, bueno, el que opinó porque considero que es inmoral, el que dice no porque considero que atenta a lo religioso, bueno, lo puedo cerrar todo en una única categoría. Y así puedo tener de 1 a 5 a 10 tipos de respuestas posibles que yo las cerré en un único argumento sintetizador. Y ahí lo que tengo es mis casos, mis unidades de análisis con sus variables, ¿no? Cada una tiene su atributo. Esta es una variable, la variable edad es otra, la variable legalización del aborto es otra, y yo lo que tengo son distintas categorías, ¿no? Dentro de esa construcción. Esto se llama matriz de datos, y después lo que yo puedo hacer es ir calculando en función de cada categoría de la variable cuántos casos me quedan. Entonces, supongamos que trabajé un montón y tengo 1000 casos, 1000 encuestas realizadas, y si yo las organizo por edad, acá es interesante porque lo que hay es una recategorización de una variable que es nominal, que es continua, yo la recategorizo en una ordinal, de 18 a 30, de 31 a 60, de 61 y más. Tengo mis frecuencias, que son los absolutos, y los porcentajes. Lo mismo con el género y con la posición frente a la legalización del aborto. ¿Qué sería un análisis univariado? Sería caracterizar esa muestra que yo tengo, ¿no? A partir de las variables únicas, ¿no? Entonces yo lo que puedo decir es, mi muestra tiene 1000 casos, dentro de esos 1000 casos, por ejemplo, se distribuyen, la mayoría, casi 500, tienen entre 31 y 60 años, 400 tienen entre 18 y 30, ¿no? Puedo hablar de esa única variable. Una manera de caracterizar, que se suele usar mucho en lo que son las variables cuantitativas, o sea, numéricas, ¿no? Las continuas, como edad, son estas medidas de tendencia central, que tienen que ver con cuál es la media, cuál es la mayor cantidad de casos, cuál es la mediana, que tiene que ver con el número que divide a la población en dos, su variabilidad interna, ¿no? El desvío típico, que no es lo mismo que la varianza. El desvío típico es la variabilidad que yo obtengo de mi muestra, la varianza es esa dispersión de la población, que no siempre la conozco, o sí. Entonces, por ejemplo, en el caso yo puedo decir que la media y la mediana coinciden, y la curva que va a seguir la distribución de casos va a tener esta forma, ¿no? Una secuencia más hacia la curva normal, cuando la mediana y la media coinciden. Media es el promedio, ¿no? Si no, también puede haber una cierta desviación, que se le llama más asimétrica, puede tener cierta simetría, entonces quizás la media puede ser de 40 años y la mediana puede ser de 50. Quizás tengo una distribución más dispersa. ¿Eso incide? Sí, incide en que yo tengo por ahí más variabilidad de mi muestra en relación a la edad. Pero hasta ahí me quedo, o sea, yo lo único que puedo hacer es caracterizar por únicas variables esa muestra, o ese caso de estudio de los alumnos de FADU. Lo más interesante es avanzar hacia un análisis bivariado entre distintas variables. Entonces, yo ahí puedo empezar a establecer determinadas correlaciones entre variables. Y acá seguimos todo en el plano de una variable simple, ¿no? Una variable que yo rápidamente la defino y la veo en el territorio. Yo digo territorio porque estoy muy acostumbrada a los estudios urbanos, ¿no? Edad, podemos rápidamente deducir que es edad. Posición frente a la legalización del aborto, sí, no, digamos, podemos simplificarla, son las variables más simples. Entonces, en esa línea puedo establecer esta hipótesis, ¿no? La edad incide en la posición frente a la legalización del aborto. Así los jóvenes tenderán a estar más a favor, mientras que los mayores no. Entonces, yo lo que hago es poner en relación dos variables. La edad, en este caso, sería la variable independiente,
y es la que incide sobre, ¿no? Según mi hipótesis, va a incidir en el tipo de respuesta que me va a dar la persona, ¿no? Considero que la legalización del aborto, que es la variable dependiente, va a depender de la edad. ¿Cómo se verifica esto? Se verifica con un cuadro de doble entrada como el que yo pongo acá, ¿no? Donde se mira lo que son las frecuencias condicionales. ¿Cuáles son los casilleros que van a tener más significación? Y bueno, las edades jóvenes deberían decir que sí, y los mayores deberían decir que no. Si ahí lo paso a absolutos, tengo una distribución de absolutos, ¿no? Tengo que 375 de 400 dicen que sí, y hay 0 que dicen que no. Es interesante, pero más interesante es cuando miro por porcentajes. ¿Por qué? Porque puedo estar comparando un absoluto de 500 personas con un absoluto de 10 personas, ¿no? En el caso anterior. Entonces, lo que siempre se hace es calcular los porcentajes, ¿no? En función de la edad. En función de la edad. Entonces, yo ahí tengo que el 94% opina que sí, que son jóvenes, y el 0% opina que no. Entonces, yo puse los dos 100, ¿no? Las dos salidas, porque así es como lo tiran los programas estadísticos. Entonces, es importante saber dónde mirar ese porcentaje. ¿Cuál es el porcentaje que es válido? Es el que está calculado en relación al 100%, ¿no? De la columna, de la población de edad, porque yo ¿qué hago de esa manera? Homogeneizo los grupos de edad a su interior y considero el peso que tiene la respuesta del sí y el no. Bueno, cuestiones de forma, vean cómo se construye, ¿no? Cuadro, número X, posición de los estudiantes respecto de la legalización del aborto según grupo de edad. Bueno, según grupo de edad, acá está marcando lo que es la variable independiente. FADU 2018, fuente, elaboración propia. ¿Puedo preguntar una cosa, perdón? Sí. Hay dos valores dentro de las edades y no sabía cuál es el segundo valor. O sea, está el sí y el no sabiendo el contexto y el total, pero dentro de la edad está separado en dos partes. Dentro de la edad, acá lo que señalaba es eso, cómo está calculado ese 100%. Vos podés tener, por ejemplo, el segundo porcentaje, el que está 94 y remarcado, significa dentro de la edad 18 y 30, ¿no? Está marcando el 94% dice que sí. Distinto es el porcentaje que está abajo, que tenés un 47%, ¿no? Y ahí claro, lo que te está diciendo es, de los que dicen que sí, el 47% tiene entre 18 y 30 años. Entonces, es siempre importante ver cómo se calculan los porcentajes. Y para ver cómo, claro, es ver dónde está el 100, ¿no? Si yo el 100, por ejemplo, lo tengo, yo no sé si ustedes me ven el cursor. Sí, sí. Genial, genial. Si yo tengo el 100 acá, significa que estos porcentajes están calculados en relación al sí, ¿no? Al 100% este. En cambio, el otro, es el segundo, es el cálculo del 100. Claro. Ahí va. Gracias. No, por favor. Y diferentes, si yo quiero incorporar otra variable, ¿no? Para estar mirando esa relación esa relación estaba marcando el sentido y la fuerza. Y supongamos que yo agrego el sexo, ¿no? Masculino, femenino, trans. Bueno, acá nuevamente, acá lo remarqué en rojito para que sea más claro en qué sentido están calculados los porcentajes. Entonces yo acá lo que puedo hacer es empezar a complejizar esa mirada, ¿no? Yo puedo ver que sí, efectivamente, las edades más jóvenes, en su mayoría, están a favor de la legalización del aborto. No obstante, la incorporación de la cuestión del género está incorporando una salvedad, que en las edades medias, entre los masculinos hay un 36% que no está a favor. Digo, esto es un juego de variables y es un ejemplo súper inventado, pero como para dar un poco de complejidad a lo que es el análisis de cuadros bivariados o trivariados.
porque en algún punto lo que se está tratando de mirar es cómo se dan esas relaciones entre variables, ¿no? Tenemos la variable independiente, la variable dependiente, pero cuando incorporamos otras variables puede ser que una tenga más fuerza, ¿no? Como estoy marcando acá, la variable independiente 1 sobre la 2, puede ser que una incida con mayor fuerza. Ambas son independientes y ambas están operando sobre la posible la opinión sobre una posible legalización del aborto. No obstante, una incide con mayor peso. O también puede haber una variable interviniente, que es la que da peso y fuerza a la variable independiente, ¿no? Sobre la dependiente. Tal vez puede ser que haya una división en relación a lo rural y lo urbano, ¿no? Entonces, la condición de urbano incide sobre la edad, sobre esa relación entre la edad y la oposición frente a la legalización del aborto. Estoy tirando fruta, ¿no? Pero como para ejemplificar. O puede haber una variable anterior que incide sobre esa variable independiente y a su vez esa sobre la dependiente. Y ahí, bueno, es importante analizar cuál es el grado de estructura y de anterioridad de esas variables. La manera en que estos ya son modelos más explicativos, de 3 variables, se sigue el modelo de Lazarsfeld, ¿no? Este es el esquemita sobre el cual él trabaja, ¿no? Donde analiza un poco los marginales, la relación original y cómo se va dando este juego. Bueno, esto está dentro de lo que son los estudios básicos cuantitativos. Voy a hacer un pequeño alto, no voy a sacar la presentación así, no rompemos tanto la dinámica, pero la pregunta, ¿no? Este ejemplito que empezamos a ver, ¿qué consideran que es un diseño flexible o estructurado? Es la única pregunta que hago en el transcurso de la presentación, pero quisiera ver más o menos qué fue quedando hasta el momento. Lo que acabamos de ver, o sea, las variables que vimos, si son estructuradas o flexibles. Sí, la pequeña investigación que tiré así a modo de ejemplo inventado, ¿no? Bueno, a ver, vamos a analizar la posición frente a la legalización del aborto en FADU, ¿no? No sé, de la comunidad de FADU, alumnos, docentes y demás, ¿no? Había varias edades. Corresponde a un diseño de tipo flexible o estructurado. ¿Cómo lo ven ustedes? Para mí suena estructurado, pero no sé, siento que me falta algo para poder confirmarlo. ¿Alguien más que quiera opinar? Bueno, sí, perfecto. No sé si me estoy adelantando, si alguien más quería responder, pero es claramente un diseño estructurado. Yo lo que hice fue, por un lado, construir mi fuente primaria, ¿no? Construir esa encuesta. Yo pensé de antemano cuáles podían ser esas variables y después las eché a jugar. Pudo haber habido un marco teórico, que yo no lo mencioné, pero es el que en algún punto lideró esa determinada elección de variables a incorporar o no. Y después lo que yo hice en algún punto fue jugar con esas variables para analizarlo, pero eso no invalida el carácter estructural del diseño en su conjunto. Perfecto. Bueno, ahora vamos a complejizar un poquito más estas variables, ¿no? Cuando ya no hablamos de sexo o de posición frente a la legalización del aborto, sí, ¿no? Y empezamos a hablar de cuestiones más abstractas. Y acá voy a traer 2 ejemplos que tienen que ver con esa elaboración de índice, ¿no? Que es esa construcción de un concepto, para lo que es un índice de ponderación teórica, voy a tomar el ejemplo de la vulnerabilidad social, que puede ser un concepto con una fuerte carga teórica. Van a ver que hay una bajada un poco a la dimensión y hay una construcción de un índice. Yo voy a identificar cuáles son esas dimensiones que componen la vulnerabilidad, cuáles son esas variables que componen las dimensiones, cuáles son las categorías que componen las variables de las dimensiones y qué peso pueden llegar a tener. En este caso es un índice de ponderación teórica porque, digamos que la decisión de qué variables van a formar parte fueron producto de un debate
entre distintos profesionales, interdisciplinario, en el marco de un trabajo que yo tenía, ¿no? Ahora voy a desarrollarlo un poquito distinto, es a un índice de correlación estadística donde yo me voy a parar en determinados modelos y en función de la manera en que correlacionan las variables entre sí, es decir, cuando una varía, la otra varía, ¿no? Que van teniendo significación, el mismo sistema va diciendo cuáles son esos patrones, ¿no? Cuáles son esas variables complejas que van a explicar ese concepto que yo quiero desarrollar. Vamos con el primero, que es el de ponderación teórica. Bueno, esto surge en el marco de un trabajo, yo cuando era socióloga, trabajaba en el gobierno de la ciudad, en el Ministerio de Desarrollo Social. Trabajábamos dentro de una dirección que tenía una representación geográfica en las distintas comunas que componen la ciudad, ¿no? Eran 16 servicios sociales zonales, eran como unas ventanillas de atención al Ministerio de Desarrollo Social. Hay 15 comunas, eran 16, en la comuna 4 había 2, ¿no? Que es una comuna bastante grande, que es la que involucra La Boca, Barracas, Pompeya, bueno, parte de Pompeya. Entonces, lo que se quería hacer era identificar cuál era, en realidad, qué cantidad de población tenía que ser atendida o era susceptible de ser atendida por el Ministerio de Desarrollo Social. Y en esa atención quedaba incorporado una gradiente de situaciones de problemáticas sociales. No era solamente tener o no tener ingresos. Tal vez una comuna como la Comuna 13, ¿no? El barrio de Núñez, tenía determinadas carencias que no eran las mismas que tenía el vecino de La Boca, pero también ameritaba tener un tipo de atención desde el Ministerio de Desarrollo Social. Y ahí entender un poco la problemática social es multidisciplinar. Entonces empezó el concepto de vulnerabilidad social. ¿Y cómo lo pensamos, no? Entonces, con la participación de las distintas trabajadoras sociales, de los distintos servicios sociales zonales, se fue identificando ese índice. Y acá, dudo que lo puedan ver, pero lo que fuimos haciendo es darle peso, un peso numérico, ¿no? Por ejemplo, las problemáticas de vivienda van a valer 100, un peso que fue asignado teóricamente. Nosotros definimos que el problema de la vivienda representaba un 100 y se organizaba en distintas variables, ¿no? Tenencia de vivienda, tipo de vivienda, servicio sanitario. Esto lo trabajamos con fuentes secundarias de datos, con la encuesta anual de hogares, que entonces en algún punto las variables o las dimensiones que mirar las teníamos limitadas por lo que ya estaba construido a partir de la encuesta. Pero así es como fuimos construyendo este índice de ponderación teórica. Acá ven composición del hogar, consideramos presencia de jefatura femenina, por ejemplo, la presencia de adultos mayores, para nosotros tenía un peso fundamental, tipo de empleo, desocupación, jefatura de hogar femenina era muy importante. Así seguíamos, ¿no? Había varias dimensiones y lo que terminamos armando fue esta especie de tipología, ¿no? En una gradiente de absolutos, de ese índice que concentraba, le daba un valor específico a cada hogar en función de su condición de vulnerabilidad, sacamos los que no tenían vulnerabilidad, sin vulnerabilidad social leve, vulnerabilidad social media y vulnerabilidad social extrema. Y fuimos armando determinadas caracterizaciones de esos tipos de vulnerabilidades, ¿no? Como por ejemplo la extrema, hogares que presentan un cuadro complejo de vulnerabilidad social atravesado por múltiples situaciones de extrema criticidad, ejemplos de casos comprendidos, familias con problemas de vivienda en todas las variables a excepción del servicio sanitario. El jefe de hogar con secundario incompleto tiene trabajo precario, el cónyuge con primario incompleto se encuentra desocupado, no se registra presencia de adultos mayores, son nativos de la cava, no poseen cobertura médica. Bueno, este es un ejemplo, ¿no? Y así fuimos armando. Y nos fue dando un número, el número que a 2016 componía a la población con los hogares, no, perdón, no es población, son hogares con vulnerabilidad social. Teníamos que el 12,69% de los hogares tenía algún tipo de vulnerabilidad en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ahí están los gradientes de leve, media, extrema.
Acá sacamos los datos por comuna, cada comuna, acá vemos como la comuna 4, la comuna 8, ¿no? Que son las del sur, son las con mayor problemática. El dato también agregado por tipo de vulnerabilidad en función de cada una de las comunas. Bueno, y ese era un ejemplo de ponderación teórica, porque fueron las propias profesionales, en función de lo que veían diariamente, las que en conjunto con nosotros armamos, nos ayudaron a ponderar ese índice. Otro es un índice de correlación estadística. Por ejemplo, acá traigo el trabajo que hicimos en el Observatorio Urbano Local, Buenos Aires Metropolitana, o ULBAM, que es un observatorio que forma parte del CIAM, dentro del ISU, en la Secretaría de Investigación. Ahí trabajo junto al arquitecto Artemio Aba. Y lo que hicimos fue actualizar el diagnóstico socioterritorial de la ciudad de Buenos Aires, que lo llevó adelante principalmente Horacio Torres, en el marco de un convenio con la FADU, que fue un poco el diagnóstico antesala a la elaboración del Plan Urbano Ambiental, que es el plan que después de 10 años se aprobó finalmente para la ciudad de Buenos Aires. Y lo que hicimos fue replicar un modelo de análisis de componentes principales y clústeres, que son modelos de análisis multivariado, para identificar esa desigualdad urbana. Estas son un poco las distintas variables que se consideraron. Trabajamos con datos del censo. Horacio Torres llegó hasta el censo del 91, nosotros lo hicimos con el 2001 y 2010. Bueno, consideramos distintas dimensiones, ¿no? Desde densidad, condición habitacional, tenencia de la vivienda, educación, origen, tipo de vivienda, distintas dimensiones. Fuimos adaptando, fuimos viendo cuáles eran las variables que correlacionaban mejor, ¿no? Bueno, esto es bastante complicado, no me voy a detener, pero lo que hacemos es identificar qué variables componen determinados patrones de estructuración de la población, patrones que explican la determinada localización de la población en el territorio según sus atributos. Y este es el primer patrón de explicación de esa desigualdad que encontramos. Acá ya hay hasta una salida, digamos, geográfica, ¿no? De la representación de los datos, que es el componente 1, que nosotros lo identificamos como muy cercano a lo que es la condición sociohabitacional. Entonces podemos ver claramente esta división norte-sur, ¿no? En lo que es el área metropolitana. Esta es la capital y esto es todo el AMBA, ¿no? Entonces las áreas con mayor o menor problemática, ¿no? Las de mayor problemática son las más oscuritas. Y hasta ahí llegamos con la forma en que se puede operacionalizar variables, de lo más simple a lo más complejos. Pero la investigación no es solamente el quali o el quanti, sino que también conforme avanza este proceso y como que en algún punto las investigaciones se alejan de esto que es la ciencia de laboratorio y se acercan a otras miradas más multidisciplinares y más complejas, es cada vez más común el uso articulado, ¿no? Esta operacionalización múltiple de los datos, de los números y de las voces, ¿no? Ya hacia el 60 se empieza a hablar formalmente de este concepto que es de triangulación. Ejemplos de estudios basados en triangulación hay millones. Yo hoy pensaba Weber con el suicidio, que tiene una mirada muy positivista, un diseño, si se quiere, es estructurado, pero él trabaja con datos y con estrategias cualitativas y cuantitativas, ¿no? Analiza distintos países, analiza los índices de suicidio, aborda desde técnicas cualitativas y saca distintas tipologías del suicida, ¿no? Y eso lo hizo a principios de 1900. Pero se empieza a conceptualizar en relación a ese uso articulado de las distintas estrategias a partir del 60. Y reconocemos distintos tipos de triangulación. Está la triangulación de datos, la triangulación de investigadores, la teórica y la metodológica, intramétodos y entre métodos. Triangulación significa, se toma un poco de la navegación, ¿no? Voy a usar distintos instrumentos de localización,
¿no? 1, 2, 3, 4 puntos para ubicarme dentro del espacio. Entonces, para acceder a esa porción de realidad que quiero estudiar, yo me voy a valer de distintas estrategias. Bueno, la de datos no hay mucha duda, ¿no? Se pueden tomar desde documentos, ¿no? Documentos de la planificación, se pueden tomar resultados de distintas encuestas para analizar un mismo tema. De investigadores tiene que ver con esta tendencia cada vez mayor de la investigación a generar equipos multidisciplinarios para abordar. Bueno, la metodológica, la teórica, básicamente es articular distintas, en realidad ahí ya son distintos posicionamientos teóricos, ¿no? Distintos campos, ¿no? Pues, siempre y cuando tengan una lógica y un sentido para abordar una misma problemática. Por ahí cuando yo comentaba el tema de las clases, ¿no? Las distintas teorías que hay en relación a las clases, bueno, se puede hacer una articulación entre las teorías marxistas, las más estructuralistas, las neomarxistas, y de esa manera que combinan distintas estrategias y de esa manera llegar a un nuevo conocimiento. Y la metodológica, intramétodos, como al interior de un mismo método, yo puedo articular distintos métodos o entre métodos, ¿no? Entre el quali y el quanti. Voy a rápidamente, porque creo que ya estoy más pasada de tiempo, le voy a dar lugar a Jime, voy a comentar algunas cuestiones de mi tesis para dar luz sobre esos cruces de estrategias metodológicas y de triangulación. El tema de mi investigación doctoral fue los distritos creativos en el sur de la ciudad de Buenos Aires, renovación urbana y nuevas lógicas de segregación. Ya por suerte expliqué en qué consisten estos distritos, que hay una intención de fomentar y promover el desarrollo urbano. Lo que yo sostengo en la tesis es que, si bien hay una división estructural, ¿no? Socioeconómica de la ciudad de Buenos Aires en un norte rico y un sur pobre, para decirlo muy burdamente, estas iniciativas empiezan a promover iniciativas, ¿no? Estrategias de mixtura social, que en definitiva lo que generan es microsegregaciones. Esa gran segregación norte-sur se resuelve al interior del sur con pequeños enclaves de pobreza y riqueza, para decirlo rápidamente. Entonces, un poco la pregunta-problema era cómo inciden las políticas de distritos creativos, comprendidas dentro de un contexto de renovación urbana del sur porteño, en las formas de producción espacial de la desigualdad. Es posible identificar, producto de estos procesos, cambios en los patrones tradicionales de segregación de la ciudad. Bueno, la hipótesis un poco la que les comenté. Y acá va el objetivo. El objetivo era analizar las dinámicas urbanas recientemente configuradas tras la implementación de los distritos creativos en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Ahí está el recorte temporal, 2008-2015, y su vinculación con los procesos precedentes de renovación urbana, atendiendo a los efectos sociales que de ellos se deriva en términos de segregación. Bueno, fue un diseño emergente, fue un diseño flexible, si bien el resultado es la escritura lineal, ¿no? de un documento. La realidad es que fue un ida y vuelta. La construcción de esta pregunta-problema no surgió de entrada, fue después de ir y venir sobre el campo, entender que esta iniciativa de renovación tenía un precedente que databa de finales de los 80, ¿no? Entonces había que entenderlo más como una profundización de esas iniciativas de renovación, pero que era lo nuevo que yo encontraba. Fue una estrategia básicamente cualitativa. No obstante, yo incorporé distintas herramientas. Bueno, acá están los métodos, ¿no? Por un lado, esta recolección general de información, que podemos situarla dentro de lo que son las estrategias de análisis cualitativo, análisis de normativa y de documentación sobre el sur porteño y los distritos creativos, entrevistas a informantes claves. Acá era entrevisté a profesores, a investigadores, a urbanistas, a ver cómo entendían ese subdesarrollo del sur. Entrevisté también a funcionarios públicos que estaban llevando adelante la política de distritos. Hubo un análisis cuantitativo con estas estrategias de mapas sociales, un poco las que yo les comenté, algo parecido a lo que hicimos desde el Observatorio Urbano Local, el OULBAM, que es el análisis factorial y de clúster para poder estratificar a la población dentro del territorio, una evolución de precios del suelo,
observación, después dentro de lo que es análisis cualitativo, ya entrando en el caso del distrito tecnológico, observación directa y registros fotográficos, relevamiento exhaustivo, del estado de la construcción, tenía que ver con un mapeo, observaciones participantes, entrevistas semiestructuradas a habitantes del barrio y distintos relevamientos de la actividad TIC que se llevaba adelante en el polígono. Bueno, estos son los mapas sociales, acá se ve claramente esa estratificación, ¿no? Los niveles socioeconómicos altos, medios y bajos. Entonces yo de esa manera fui componiendo esa segregación que yo entendía dentro de la ciudad, pero no me quedé con esto, sino que también incorporé lo que son los relevamientos de documentación, lo que decía el urbanismo, la planificación urbana en relación a estos problemas. Y lo trabajé desde el análisis de componentes principales y después un análisis de clústeres. Esto, si se quiere, es una triangulación intramétodos. Articulé dos técnicas del análisis multivariado para poder llegar a construir mis grupos poblacionales que componen la ciudad de Buenos Aires. Bueno, acá estamos con el relevamiento, ¿no? Más de observación y demás. Fíjense cómo dentro de esa observación hubo también una mirada sistemática, y a mí me permitió ver que hubo cambios en las tipologías arquitectónicas de lo que estaba construido desde el 2007, en el 2009, en 2013 y en 2015. Yo vivía cerca de la zona, hice salidas y recorridos en distintos momentos, entonces yo pude ver que había otro tipo de característica en lo que es el entorno urbano de la zona, ¿no? Pensando un poco en cómo esa renovación se iba promoviendo, iba cambiando el paisaje. Acá viene una estrategia de muestreo a partir de la construcción de tipologías, y esto fue para poder hacer entrevistas a los habitantes del barrio, ¿no? Yo reconocía que la política de distritos a partir era finales del 2008, entonces yo consideraba más el 2009 como punto de quiebre, entonces yo establecí con más un organigrama lógico, ¿no? Un árbol de decisión lógica, sí y no, si reside en el barrio previo a 2009 o si no. Entonces, y fui determinando distintas tipologías para entrevistar. Una vez que yo generé esto, hice las entrevistas, pero a su vez le incorporé otro aspecto que tenía que ver con la distribución geográfica de esa población, porque yo reconocía desigualdades hacia el interior. Recuerden que era un poco el debate sobre la microsegregación. Entonces también consideré cierta estrategia de cuotas para identificar esos casos a entrevistar. Ahí va la cuestión del muestreo. Bueno, nada, esto es el análisis de precios del suelo, que trabajé con fuentes secundarias. Entonces ahí voy sacando como, por ejemplo, en lo que es la línea del distrito tecnológico, que es la liñita roja esta, a partir del 2009 empieza a generarse una tendencia al alza en los precios del suelo con respecto a los valores promedios del sur, que es la verdecita que seguramente no ven, pero después cuando puedan tranquilos ver la presentación desde sus casas, cuando la subamos, quizás lo adviertan. Y bueno, esto es otro ejemplo lindo, porque fue, si se quiere, una estrategia de triangulación entre profesionales, porque hice un relevamiento con la ayuda de una compañera, una arquitecta, que me acompañó, me hizo la gamba, y relevamos el estado de construcción de las obras en el distrito tecnológico. Ahí está el mapa, hay una foto, fuimos armando, y me sirvió mucho su mirada y su criterio para definición de los lotes, cuál es el estado de las obras para esa instancia. Triangulación de investigadores. Y fue, la verdad, una etapa muy linda de la investigación. Bueno, así que recapitulando un poco, como para dar un poco de claridad a este caos, existen dos paradigmas en investigación, el cualitativo y el cuantitativo, con diferencias sustanciales entre sí, responden a la cuestión de la selección de las unidades de análisis y de operacionalización, ¿no? Esas son dos cuestiones que sí o sí la investigación tiene que dar cuenta. Existen dos tipos de diseño, el flexible y el emergente. Suele haber correspondencia entre paradigma y diseño, pero no siempre esto es así.
Existen estrategias de investigación cualitativas y cuantitativas. La articulación o complementariedad de métodos se denomina triangulación. Bueno, yo con esto creo que le doy paso a Jime. ¿Quieren que hagamos un parate y alguna preguntita? Ahí. ¿Tienen alguna duda? Y le doy paso a Jime, que va a dar cuenta de su investigación. Bueno, Jime, doy pantalla completa y vos me vas diciendo, dale, ¿querés? Sí, como vos prefieras. Si querés seguir pasándolo, dale. Dale. O querés subirlo vos, como quieras. Como te sea más cómodo, a mí me da lo mismo. Yo de última te voy diciendo la próxima y vos me vas pasando. Te va a ser más cómodo porque vas a ver un poquito más el entorno de la... Bueno, dale. Bueno, me presento para los que no me conocen porque que no están en mi práctico. Yo soy Jimena Muchowski, soy compañera de Euge también en CONICET haciendo investigación. También soy docente en FADU y en la Universidad de San Martín. Y bueno, mis temas de investigación tienen que ver con movilidad urbana, con una perspectiva de género. Y lo que les voy a mostrar esto fue mi tesis de maestría, de la maestría en planificación urbana regional de FADU. Y bueno, después ahora continúo con esta investigación para mi tesis de doctorado en urbanismo, que es lo que estoy terminando ahora también en FADU. Bueno, este fue el título de la tesis, digamos, tiene que ver con esta idea que les planteaba de la movilidad y género, analizándola en la región metropolitana de Buenos Aires. Lo que me interesaba analizar era la perspectiva que tenían las mujeres respecto de su movilidad. Por un lado, analizar la movilidad de las mujeres en un partido en particular, en un sector de la región metropolitana de Buenos Aires, y después ahondar un poco más en sus perspectivas, digamos, cuál es su propia visión, su opinión y su percepción respecto de cómo se mueven. Este caso de estudio lo traemos como otro ejemplo, además de lo que estuvo mostrando Euge recién, de cómo se pueden triangular técnicas en un proceso de investigación. ¿Avanzamos a la próxima? Bueno, lo que les traigo acá son los objetivos que yo había planteado en mi investigación. Por un lado está el objetivo general, que tenía que ver con esta idea de analizar la configuración de la movilidad urbana en localidades de ingresos medios del partido de La Matanza. O sea, acá ya estoy planteando cuál va a ser mi recorte espacial, desde una perspectiva de género en relación a la accesibilidad y la conectividad y este concepto de derecho a la movilidad y justicia espacial, que son dos conceptos con los que yo voy a trabajar durante toda la tesis. Y después planteo una serie de objetivos específicos, que uno va a ser obviamente caracterizar las áreas de estudio a partir de distintas dimensiones y variables, como las que menciono ahí, que tienen que ver con el nivel socioeconómico, las consideraciones espaciales, las cuestiones demográficas y ambientales. Por otro lado, estudiar la movilidad en las localidades a partir del acceso que tienen a las infraestructuras para los servicios de transporte público o para lo que tiene que ver con la movilidad activa, que es caminar o bici, etcétera. Y por otro lado, el tema de la conectividad, o sea, cómo estudiar territorialmente cómo está dada esa conectividad a través del transporte público en el municipio. Después planteo otro objetivo que tiene que ver con el análisis de las selecciones modales. Nosotros llamamos selecciones modales a las decisiones que toma cada usuario al momento de viajar. Es decir, si va en transporte público, privado, si camina, si usa bici, esas son las selecciones modales. Después, por otro lado, planteaba elaborar un análisis crítico en torno a estos dos conceptos que yo les planteaba que trabajo, que tiene que ver principalmente con el derecho a la movilidad y con la idea de justicia espacial. Y después otro objetivo que tiene que ver con la evaluación de las políticas públicas que se desarrollaron en el municipio, analizar cuáles fueron cuál es la planificación que se está proponiendo para ese municipio y cuáles son las medidas o las obras que se llevaron a cabo en, yo planteé un recorte temporal de más o menos 15 años. Bien, entonces para cada uno de estos objetivos yo fui desarrollando una estrategia metodológica, ¿no? A determinadas técnicas aplicadas para poder cumplir con estos objetivos planteados. Para los últimos dos, o sea, con lo que tiene que ver con el análisis crítico, obviamente que recurrí a fuentes secundarias, es decir, al análisis, relectura de autores que tienen determinadas, explicaciones o debates en torno a estos conceptos.
dentro de lo que llamamos el paradigma de la geografía crítica. No sé si se acuerdan, en la clase que había dado Sonia Vidal, en la cual ella planteaba que separaba desde ese paradigma, entonces trabajaba con distintos autores. Bueno, mi enfoque fue también en ese sentido, entonces la idea era a partir de las fuentes secundarias, de la relectura de estos autores, elaborar un análisis crítico. Para el objetivo de la evaluación de las políticas públicas también me remití a planes y proyectos de planificación en el municipio, también fuentes secundarias, y alguna fuente primaria cuando realicé entrevistas a los funcionarios públicos. Y después para los primeros dos objetivos, perdón, para los primeros 3 objetivos también recurrí, para el primero, que es la caracterización, recurrí a fuentes secundarias, que eran estos planes o estudios anteriores que se hicieron en el municipio, y también a fuentes primarias, como pueden ser bases de datos que traje del INDEC o del IGN para reconstruir la caracterización. Y para los otros 2 objetivos que tenían que ver con el estudio de la movilidad, ahí es donde empieza la triangulación de técnicas cuantitativas y cualitativas. Ahora les voy a contar un poco más en profundidad, pero básicamente para adelantarles tenía que ver con utilizar, por un lado, encuestas y por el otro lado, entrevistas. Siguiente, Euge. Bien, les traigo un poco el marco teórico para que se puedan ubicar en cuáles fueron los principales conceptos que yo trabajé en mi tesis. Yo lo planteé en estos 3 grandes ejes, un poco la idea del derecho a la movilidad para poder definirlo, qué significaba y cuáles son las implicancias en torno a ese concepto. En segundo lugar, un eje que tenía que ver con el sistema integral de movilidad, es decir, qué entendía yo por movilidad, qué era un sistema de movilidad, qué características tenía y cómo yo podía caracterizar ese sistema de movilidad que estaba analizando. Y el tercer eje tenía que ver con la idea de accesibilidad, que es un concepto que va muy de la mano de los estudios de tránsito, de transporte y de movilidad, y en este sentido yo lo asociaba a la idea de derecho, ¿no? De tener mayor o menor accesibilidad, en tanto yo puedo ejercer o no mejor mi derecho a la movilidad. Todas las cuestiones de género yo las desarrollé en mi estado del arte. En el estado del arte yo hice toda una recopilación de los estudios de género, y específicamente los estudios de género aplicados al transporte, a la movilidad y a la planificación. Que ahora en mi tesis de doctorado lo estoy revisando para poder incorporar algunos conceptos clave, como puede ser, por ejemplo, la movilidad de cuidado, para incorporarlo a mi marco teórico. Pero en esta tesis yo lo trabajé como antecedentes y ahora lo estoy incorporando también algunas definiciones para mi marco teórico. Siguiente, Euge. Bueno, yo planteé 3 hipótesis, traje 2, que son las que voy a desarrollar después en el caso de estudio, que tenían que ver, por un lado, con plantear que en las localidades de ingresos medios de este municipio, el ejercicio del derecho a la movilidad para las mujeres se encontraba limitado al empleo de los modos privados, porque para el acceso a una movilidad socialmente justa no estaba plenamente garantizada para el uso de transporte público. Y la segunda hipótesis, lo que planteaba es que si bien a partir de las encuestas de movilidad, a partir del relevamiento que yo venía haciendo, las mujeres emplean más transporte público, modos activos, lo que yo suponía es que en las localidades de ingresos medios, que eran mis localidades de estudio, se privilegiaban más las elecciones de modos privados o semiprivados o semipúblicos, como puede ser un taxi, por ejemplo, un remis, para garantizar la accesibilidad y en los desplazamientos más cortos. En los desplazamientos más largos, los viajes más largos, se utilizaba directamente el transporte privado. Siguiente. Bueno, este fue mi recorte tempoespacial, o sea, el municipio de La Matanza, a partir del cual yo hice un análisis del nivel socioeconómico, entonces pude segregar las localidades que fueran de ingresos medios, que eran las que a mí me interesaban analizar. Y el recorte temporal fue del 2005 al 2018, que básicamente tuvo que ver esa elección con que en el 2005 se publicó el plan estratégico del municipio y hasta el 2018 fue cuando yo realicé mi trabajo de campo. En este municipio yo elegí estas 3 localidades, que son Ramos Mejía, San Justo y Villa Luzuriaga. Lo que yo les muestro acá abajo fue, además del análisis que hice a través del INDEC para determinar las localidades de ingresos medios, también lo hice a través de los quintiles que aparecían en la encuesta. ¿Sí? En las encuestas de movilidad, otra forma de analizar la clasificación de la población por nivel socioeconómico es a través de esta construcción de los quintiles, que también implica como aplicar un pequeño indicador para demostrar. Lo que yo quería mostrar acá es que en estas 3 localidades el indicador siempre me daba por encima de la media, con lo cual yo estaba clasificándolos como ingresos medios. La siguiente, Euge. Gracias. Bueno, y la estrategia metodológica, como les comentaba, tenía una parte de técnica cuantitativa y una parte cualitativa.
La parte cuantitativa y cualitativa. La parte cualitativa fueron las entrevistas que yo realicé, que fueron 30 entrevistas en profundidad a mujeres, 10 por cada una de las localidades, y los criterios que yo seleccioné para hacer esas entrevistas fueron criterios teóricos, es decir, yo quería entrevistar mujeres que vivieran en estas localidades y que tuvieran determinadas edades. Lo que intenté fue entrevistar mujeres de distintas edades y que haya participación, digamos, de distintos estratos etarios para la realización de las entrevistas. Y por otro lado, tiene que ver con lo que planteo acá, la revisión de estudios y planes anteriores que tenían incidencia en el municipio que yo estaba trabajando. Y en cuanto a las técnicas cuantitativas, yo lo que trabajé fue con las encuestas de movilidad, que se hacen en distintas áreas metropolitanas, digamos, en distintas ciudades del país, se hacen estas encuestas de movilidad. Para el caso de La Matanza, yo trabajé con 2 encuestas. Una, que es la encuesta de movilidad domiciliaria para toda la región metropolitana de Buenos Aires, y otra encuesta específica que se hizo de movilidad, que esta que planteo acá, de origen-destino, para el municipio de La Matanza, porque a partir de esa encuesta se hizo una obra que fue el Metrobús La Matanza, que calculo que lo conocerán. Bueno, esta encuesta se hizo específicamente para la implementación de este proyecto. Bueno, ¿por qué yo, perdón, un cachito que me falta al anterior, ¿por qué yo decido esta triangulación, digamos, de técnicas? Por un lado, porque a mí me interesaba, a través de las encuestas de movilidad, conocer qué características tenía la movilidad de las mujeres en estas localidades de este municipio, para poder caracterizarlas y elaborar patrones en general, como para tener una tendencia general de cómo era la movilidad femenina en estas localidades. Pero lo que yo me encontraba es que con las encuestas había preguntas que tienen que ver con la percepción y con los modos de uso y con las elecciones de movilidad que no se respondían con la encuesta, ¿sí? Porque la encuesta tiene un cuestionario estructurado y responde a los objetivos, digamos, del equipo de investigación que se encarga de desarrollar esa encuesta, que es pública, se puede acceder y revisar los resultados. Pero lo que a mí me pasaba es que yo quería preguntar e indagar un poco más respecto de por qué las mujeres se movían de esa forma, por qué elegían moverse con un modo de transporte y no con otro, digamos, cuáles eran sus decisiones también en relación a su propia percepción de su seguridad, de los horarios en los que se movían. Entonces, por eso decidí que era importante que yo realizara entrevistas y hablara con estas mujeres para que pudieran contarme un poco más respecto de su percepción y de sus elecciones. Ahora sí, Eugen. Bueno, de las 3 localidades que yo trabajé, les traje una para mostrarles los resultados, que es la localidad de San Justo. Entonces, yo a partir de la encuesta de movilidad, lo que hice fue trabajar con la base de datos directamente y lo que iba haciendo es un análisis, digamos, cruzando 2 variables. Por un lado, el género, porque yo iba filtrando, digamos, yo podía elegir entre el sexo, en este caso la encuesta plantea una elección binaria entre el sexo masculino y femenino, entonces yo por un lado planteaba hacer el filtro por sexo femenino, y por el otro lado iba incorporando otras variables, en este caso los destinos de viaje, por ejemplo. Entonces yo quería saber cuáles eran los principales destinos de las mujeres que viajaban desde San Justo, suponiendo que estas mujeres vivían en San Justo y su primera, digamos, salían desde la casa hacia otros destinos. Entonces acá lo que me encontré es que el 90% de los destinos de viajes de las mujeres eran al interior del propio municipio. Entonces, en una instancia posterior, indagué respecto de esos destinos al interior de La Matanza, que es la próxima Filmina. Entonces ahí lo que tuve fue una torta un poco más distribuida respecto de cuáles eran los destinos al interior de La Matanza, suponiendo que el 90% de esos, planteando que el 90% de los viajes son al interior de ese municipio. Bueno, dentro de ese municipio, ¿cómo es la distribución? Y acá parecía un poco más equiparado algunos destinos respecto de otros. Obviamente que para poder explicar esto y analizarlo, yo tuve que hacer trabajo de campo que tenía que ver con observación y conocimiento del territorio para poder explicar por qué las mujeres se movían hacia unas localidades y no a otras, ¿sí? Porque esto no, digamos, esta es información cruda que uno tiene, pero si no puede complementarla con otra información, como puede ser la observación o las entrevistas que yo hice y demás, como para poder entender un poco más por qué se daba esto. Además también de análisis de los usos del suelo, de cuáles eran las principales actividades que tenían cada una de estas localidades, como para entender un poco cómo era la vinculación entre una u otra localidad. La siguiente. Bueno, la otra variable que yo incorporé, además de los destinos, fue los motivos de viaje, porque yo quería saber
cuáles eran los principales motivos. Entonces, acá me figuraba que las mujeres que salían desde San Justo, su principal motivo que estaban en San Justo, su principal motivo de viaje tenía que ver con el hogar. Y esto yo lo expliqué y lo analicé a partir de pensar que San Justo, como es la cabecera del partido del municipio, es una localidad que tiene una gran mixtura de usos y una gran cantidad de actividades, porque tiene el hospital, la municipalidad, un montón de delegaciones municipales, comercios y demás. Entonces, funciona también como un centro de transbordo, es decir, mujeres que vienen desde otros destinos bajan en San Justo y de ahí toman otro transporte, ¿sí? O que mismo que trabajan ahí y se mueven hacia sus residencias. La siguiente, Euge. Bueno, y después acá, se corrió un poco, pero digamos que lo que analicé en este caso fue la distribución modal, es decir, cuáles eran las elecciones de las mujeres, de qué modo empleaban para moverse. Y acá lo que yo quería resaltar son algunos datos que así como que resaltaban respecto a los otros, que es que las mujeres, casi el 60% decidimos movernos en transporte público, en este caso transporte público colectivo, que nuestra participación con automóvil particular es muy baja, ahí menos al 2%, y que tenemos mucha participación también en el modo a pie, o sea que caminamos mucho más que los hombres, por ejemplo. La siguiente, Euge. Bueno, y después esto lo que les traigo es un poco del trabajo de campo que yo hice en esta localidad, la siguiente, y la recuperación de algunas de las entrevistas que yo hice a estas mujeres, ¿no? Entonces acá traigo algunos de los testimonios como para que veamos cómo, digamos, qué fue lo que yo fui rescatando de todas las entrevistas que fui haciendo y algunos testimonios importantes para graficar algunas ideas que yo llevé en mi tesis. Por ejemplo, la primera, esta idea de que esta chica que habla de que le estresa manejar, porque la calle está muy complicada, te tiran el auto encima, los peatones no, digamos, esta es la conducta de los peatones que tampoco le facilitan, y que ella maneja porque es una necesidad, ¿no? Porque le pasaba de que si salía de noche se le complicaba mucho volver a su casa, entonces tenía que recurrir a un modo privado para poder garantizar su movilidad, para poder llegar a su domicilio, ¿no? Y después el otro testimonio que habla un poco de esto de que las mujeres nos movemos con cosas, ¿sí? Siempre estamos con cajas, con mochilas, con cosas, porque tenemos nuestras características de nuestros viajes son que son en etapas, siempre estamos haciendo varias actividades al mismo tiempo en el mismo lugar, más incluso las mujeres que son madres, que tienen que muchas veces viajar con los chicos. Entonces, bueno, lo que planteaba una de las entrevistadas era esto: yo no puedo cargar con todo porque trabajo y estudio, entonces salgo muy temprano a la mañana a mi casa, vuelvo muy tarde a la noche, y es muy difícil moverme por distintos puntos de la ciudad en transporte público. Y además, esto de volver a la noche y no tener un servicio de transporte público disponible para poder garantizar mi vuelta, ¿no? La siguiente. Después acá, lo mismo, esta chica que decía que el transporte público lo usaba de día, pero, por ejemplo, si tenía que viajar con los hijos, prefería usar un transporte semiprivado o privado. O bueno, esta mujer que tuvo que aprender a manejar ya de más grande porque tenía 3 hijas, entonces el marido le pagó el curso para que aprendiera a manejar y le compró un auto para que pudiera garantizar su movilidad con sus hijas, por ejemplo, ¿no? Entonces ya es como el transporte público no le estaba garantizando la movilidad que ella necesitaba, entonces tuvo que recurrir al privado. Siguiente. Después acá las entrevistas de una mujer un poco más grande, la cual planteaba la dificultad que ella tiene para moverse en la infraestructura del transporte, para subirse a un colectivo, que a veces le dificulta porque tiene que esperar que el chofer le acerque el colectivo para poder subirse. Bueno, todas estas cuestiones que tienen que ver más con el diseño de las unidades, no tanto con el diseño urbano. Y después el caso de esta chica que usa bici, por ejemplo, y ella me planteaba que tiene que elegir los itinerarios para usar la bici segura, porque, por ejemplo, por la ruta, este municipio se atravesaba por la ruta 3 y por Camino de Cintura, que son 2 vías rápidas, digamos que hay mucho tránsito y alta velocidad. Entonces, que a ella le da miedo transitar y no hay ciclovías ni bicisendas en el municipio. Entonces, ¿cuáles eran los problemas que ella tenía que sortear para poder usar la bici en el municipio? Porque no tenía una infraestructura adecuada para eso. Y la siguiente, ya creo que son las conclusiones que traigo para este caso de estudio particular que les traigo, que tiene que ver con, bueno, algunas ideas que yo desarrollé en mis conclusiones, que tiene que ver con que el derecho a la movilidad
está plenamente garantizado para los usos activos, es decir, si tengo que caminar o tengo mi bici propia, en las zonas céntricas, digamos. Pero ¿qué pasaba cuando iba a los barrios periféricos, donde no había grandes avenidas o no había tanta cobertura de transporte público? Solamente se podía cubrir a través de modos privados o semiprivados. Y la otra idea que traigo es que las mujeres empleamos más modos activos para las distancias cortas, esto en relación a la hipótesis que yo había planteado, que yo decía que las distancias cortas las mujeres elegían más los modos semipúblicos o semiprivados, que era el remis o el taxi. Acá lo que encontré fue que las mujeres privilegiaban más los modos activos para realizar sus actividades y que usaban los modos privados para las salidas nocturnas o los viajes que tenían que hacer de noche, pero sin embargo, si ellos pudieran elegir, siempre privilegiaban el uso de los modos públicos con respecto a otros modos. Bueno, y ahí terminaba la presentación.